Bienvenidos y bienvenidas a su informativo del mediodía, finalizando ya esta corta semana laboral. Verónica, muy buenas tardes. ¿Qué tal, María Fernanda? Amigos televidentes, una excelente tarde, excelente viernes para todos ustedes. Gracias por estar en nuestra sintonía. Empezamos con la información en Últimas Noticias TV. Aquí iniciamos. Un presunto suicidio se reportó en el cantón Joya de los Hachas, provincia de Orellana. Una mujer fue asesinada de varios disparos. El presunto agresor fue encontrado muerto con un tiro a la altura de la cabeza. La alerta a los uniformados del circuito San Sebastián en la Joya de los Hachas, provincia de Orellana, fue dada por el ECU 911. Los uniformados llegaron a los pocos minutos a verificar los disparos. Cuando ingresaron al karaoke, encontraron el cuerpo de una mujer en el piso. En la escena del crimen observaron que la víctima tenía heridas a la altura del pecho y la cabeza. Al ser auxiliada ya no respondió. Los paramédicos confirmaron que ella no tenía signos vitales. Mediante operaciones básicas de recolección de información y de inteligencia, organizaron un operativo para dar con el paradero del presunto autor del femicidio. Una de las patrullas ubicó al supuesto autor del crimen a varias cuadras del hecho. Se encontraba en posición cúbito-dorsal, sin signos vitales, con un orificio en su cabeza a nivel parietal, ocasionado por arma de fuego. En el sitio también ubicaron el revólver que supuestamente fue utilizado para asesinar a la mujer y luego terminar con su vida. Agentes de la DINASED trabajan en el caso para determinar los motivos de este aparente femicidio-suicidio. Informó Iván Casamen. Y el cuerpo de una mujer encontrado en medio de un bosque en el sector de Miraflores, en el centro norte de la capital, correspondería a la de una joven reportada como desaparecida desde el mes de febrero. Dos mujeres que salieron en busca de leña y alimento para los cuyes se llevaron el susto de sus vidas. Cuando caminaban en medio del bosque se toparon con el cuerpo de una persona que tenía el rostro como devorado por animales. Con los nervios encima, corrieron para avisar lo que observaron. El 911 se pudo determinar que a la altura del redondel de Miraflores existía una persona. Hasta el sitio llegaron agentes de la DINASED criminalística y rescatistas del GOE. Luego de las diligencias pertinentes, el cadáver fue bajado hasta la ambulancia de medicina legal. Presumen que el clima ayudó a su conservación. Estaba empezando a descomponerse. Los exámenes en el departamento forense permitieron determinar que aparentemente se trataría de un adolescente de 17 años, cuya desaparición fue denunciada el pasado 7 de febrero del año en curso. Se encontraba en estado de descomposición. Se conoció además que lograron recopilar huellas dactilares. La menor respondería a los nombres de Melanie Abigail R. Algunos afiches fueron pegados por la familia en busca del adolescente, donde señalan que la última vez la vieron por el sector de la Marín. En las próximas horas, el examen de autopsia revelará las causas de la muerte. Igualmente los compañeros de las demás unidades investigativas, DINASED, van a determinar el caso. Un caso con varias interrogantes en el aire, entre ellas si subió al bosque en compañía de alguien o llevaron el cuerpo a dejarlo en el lugar, si fue asesinada o qué mismo pasó con la chica encontrada en medio de árboles y maleza. En Quito informó Iván Casamen. Y un supuesto integrante de una banda de microtraficantes de droga fue aislado por la Policía Nacional. En el bloque 15 de Evasión Popular, al noroeste de la ciudad de Guayaquil, denuncias ciudadanas permitieron a los uniformados montar un operativo en el sector y dar con el sospechoso, a quien se le encontró entre sus pertenencias 200 fundas de heroína y 120 de cocaína. De acuerdo a las investigaciones, el adolescente era utilizado por esta banda para comercializar el alcaloide. A ver, al parecer el menor es una de las personas que trabajan para las personas, los que utilizan a los menores para hacer este tipo de trabajo porque saben que tienen otro tipo de sanción. No quiso dar ninguna información, tampoco se le puede indicar que no está obligado a decir nada. Es decir, que trabajan para una banda de microtraficantes. Al parecer sí, se dedican a este tipo. Ya como le manifesté, es un lugar donde se expende frecuentemente este tipo de sustancias. Sí, los moradores del sector ya se cansaron y nos denunciaron. La Agencia Metropolitana de Tránsito presentó la denuncia para que se tomen medidas en contra de los jóvenes que agredieron física y verbalmente a 3 agentes de tránsito. Esto luego de que un video que muestra las agresiones se viralice en las redes sociales.
Estas imágenes circularon durante este feriado en las redes sociales. En ellas se ve cómo estas personas agreden a los agentes de tránsito. Según la AMT, esto luego de que el vehículo fue detenido por supuestamente circular con las luces apagadas. Según las versiones de la institución, uno de los agentes solicitó los documentos al conductor, lo que inmediatamente termina en una agresión física y verbal. Dos jóvenes lo arrinconan y luego de varios forcejeos y golpes, uno de ellos patea a otro de los agentes. Estas acciones fueron rechazadas por la Agencia Metropolitana de Tránsito. El director de la institución, Fausto Miranda, manifestó que se ha puesto la denuncia en la Fiscalía. Este hecho, como máxima autoridad de la Agencia Metropolitana de Tránsito, no lo vamos a permitir. Hemos iniciado ya las acciones legales el día de ayer, hemos puesto denuncias ante la Fiscalía, en la cual ellos ya iniciaron sus acciones, ya está asignado un fiscal. Vamos a solicitar una reunión con el fiscal para que esto a la brevedad posible se tomen las versiones tanto de los agentes como del propietario del vehículo que tenemos identificado. Según lo manifestó Miranda, los jóvenes habrían estado bajo los efectos del alcohol e incluso portaban armas. Otra denuncia, estamos sugiriendo que este es un delito de agresión hacia los agentes y resistencia, el cual está tipificado, si el señor fiscal lo considera así, que es una sanción de 6 meses a 2 años cuando una persona agrede o se resiste a un funcionario público. En caso de ser un grupo de personas, la sanción aumenta de 1 año a 3 años. Esperan que este hecho no quede en la impunidad, pues aunque manifiesten que estos casos son aislados, no se puede permitir este tipo de agresiones. Informó Alison Corral. Así es, el Comité de Operaciones de Emergencia del Cantón Milagro en la provincia del Guayas se mantiene en sesión permanente. Esto debido a la alerta naranja que se declaró en la zona. Un equipo de La Noticia recorrió algunos sectores afectados por las inundaciones. En el Cantón Milagro sí que hace falta un gran milagro para que no se inunde. El río del mismo nombre y un estero han anegado al menos 12 sectores. El COE cantonal declaró alerta naranja, en tanto 52 personas entre adultos y niños son los primeros evacuados al albergue municipal. El gobernador del Guayas hizo un recorrido para constatar las afectaciones. Como ven, aquí hay una cocina establecida, hay consultorio médico, están los dormitorios, hay un comedor, digamos, ¿no? Y se les está dando toda la ayuda, digamos, que ella ha podido darle. Precisamente mi venida acá es para establecer a ese frente social, a ver qué nomás requieren, ¿no? Según la alcaldesa, el invierno sobrepasó los trabajos preventivos. Las intensas lluvias es lo que ha provocado esta situación, como es el desbordamiento del río. El día de ayer, la noche madrugada, hemos tenido la inundación en el cantón, no solamente en el sector de San Miguel, sino también en la zona céntrica de la ciudad de Milagro, porque ya el río no tenía dónde evacuar el agua y por ende de las alcantarillas estaba saliendo el agua. Nosotros estamos dando la cara al frente de cada una de las acciones que se han realizado. En el sector América 3, por ejemplo, el agua les llegó más arriba de la rodilla. Todavía no están legalizados y eso ha impedido obras de alcantarillado. Las familias se resisten a dejar sus casas por miedo a los robos, pese a que están cerca de un estero. Lo que me ha tocado, por ejemplo, aquí, alzar lo que es las camas, la cocina, refrigeradora. Invierno pasado ya se perdieron algunas cosas. Me tengo que quedar aquí. No iría yo a algún albergue. Esta agua viene ya de cuando el río Berlín se desborda por la parte de allá, ¿no? Y como ven, ya ahorita las zanjas están tapadas, colapsadas, no hay desfogues. Todos los años. Y eso que recién empiezan lluvias fuertes. Así es, recién empieza, imagínense después. Ya yo que soy chiquita, el agua me va a tapar. El COE cantonal sigue monitoreando la situación y permanece la alerta naranja. Mientras tanto, las familias afectadas y las otras en riesgo le piden una tregua a San Pedro, informó Enrique Muñoz. Y por su parte, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología señala que el fenómeno conocido como la Niña Modoki influye en las intensas y abundantes lluvias que afectan al litoral ecuatoriano.
Desde finales del año pasado, los organismos meteorológicos internacionales anunciaron un evento de la Niña caracterizado por el enfriamiento de las aguas del Océano Pacífico Central que se ha mantenido en los últimos 5 meses. Pero en las costas de Ecuador y Perú hay un calentamiento del océano que ha generado una fuerte estación lluviosa. A este fenómeno se lo denomina la Niña Modoki, que causa lluvias intensas y abundantes. Vuelta se caracteriza por un enfriamiento que incluye también cerca de las costas de Sudamérica y eso implica déficit de lluvias. La Niña clásica, pero la Niña Modoki implica vuelta lo contrario, lluvias importantes. Y para ejemplificar también se puede corroborar de que los años 2008, 2012 y 2017 tienen esa característica, que son eventos de la Niña Modoki, vienen con lluvias fuertes hacia las costas ecuatorianas. El especialista explica que la temperatura costera normal alcanza los 26 grados centígrados, pero actualmente es de 28,5 grados. Si bien se espera que este nivel comience a descender en abril, hay altas probabilidades de que en marzo existan precipitaciones más intensas. En este contexto, uno de los datos más reveladores es la intensidad de las lluvias en la provincia de Santa Elena, algo que no sucedía desde hace 19 años. De que las lluvias en la zona de Santa Elena son las más altas de los últimos 19 años. O sea, después del 98, estas son las más altas en la provincia de Santa Elena. Hacia el resto de la región sí son lluvias abundantes, pero están más o menos ahí todavía, compitiendo con el año 2008 y el 2012 entre los 3 más lluviosos de los últimos años. De acuerdo con la Secretaría General de Riesgos, la temporada invernal tuvo un inicio tardío. Las lluvias se presentaron en enero y no en noviembre y diciembre. Además, las precipitaciones sobrepasaron los niveles normales. Con un trabajo periodístico de Elena Paucari, informó Javier Basantes. Ahora nos vamos hasta Chimborazo. Vientos huracanados afectaron a menos 10 viviendas en su infraestructura y en cubiertas. Árboles también se salieron de raíz. Gestión de Riesgos ya realizó las primeras ayudas a los damnificados. Destruidas en gran parte es como quedaron al menos 10 viviendas, tras un vendaval ocurrido en la comunidad Valdadupaxi, Cantón Colta, en Chimborazo. Ni siquiera el ladrillo soportó los intensos vientos. La cubierta acá para mis vecinos todo, no solamente cubierta, todo se ha ido con pared, todo. Comuneros se encuentran aún asustados y sugestionados. Dicen que han perdido lo poco que poseían. Todo se los llevó el viento. La ropita, granito, todo lleva. El viento. Sí, viento, todito lleva. Árboles se salieron de raíz. Aducen que nunca habrían experimentado estos vientos huracanados, al menos en su sector ubicado a 3.400 metros sobre el nivel del mar. ¿Dónde voy a vivir? Madrecita, así me pasó. Todito sin ropa, sin nada. Se me quedó donde no me llevaré, pero yo no estaba aquí. Gestión de Riesgos realizó la inspección correspondiente, llegando con las primeras ayudas para las 10 familias más afectadas. Nosotros estamos realizando el día de hoy de manera inmediata la entrega de raciones alimenticias de 24 horas. Ahora esperan el apoyo para la reconstrucción de sus humildes viviendas y que la implacable naturaleza se apiade de ellos. En Chimborazo, informó Darwin Altamirano. 12 horas con 14 minutos y las afectaciones a las vías respiratorias, gripe o influenza son causadas por los cambios de temperatura en el clima. Según los expertos, estos virus hay que tratarlos de forma natural, ya que automedicarse genera resistencia a la enfermedad, causando otras afecciones. Fiebre, tos, dolor de cabeza, entre otros síntomas, son característicos de la gripe, una enfermedad que afecta a las vías respiratorias y que se presenta con los cambios bruscos de clima. Uno se infecta hoy, desarrolla el virus en 1 o 2 días, después este virus que está en nuestro aparato respiratorio tiene que salir y esto el cuerpo hace en más o menos 7 días, no es exactamente así, en condiciones normales. Aunque parece inofensiva, en niños pequeños, adultos mayores y personas aquejadas de otras afecciones médicas, la infección puede conllevar graves complicaciones, por lo que el especialista recomienda no automedicarse y asistir a su médico personal o a un centro de salud.
Si nosotros el primero o segundo día tomamos bastante líquido, nos curamos de la fiebre, tal vez con remedios caseros, el tema de los baños fríos, las duchas tibias, puede ser muy interesante para los primeros días. Según la ciudadanía, los niños son los más propensos a contagiarse con esta enfermedad. Estos climas es muy complicados porque no se sabe cuándo hace sol y cuándo llueve. Y para los niños también que se enferman en estas temporadas y hace mucho frío en las noches. Al menos para mi hija. Cada rato se enferma porque parece que llueve, parece que no. Orlando Toscano, epidemiólogo, hace un llamado a la población para no intentar combatir la enfermedad con antibióticos que no atacan la gripe, más bien generan resistencia al virus. ¿Qué hace el antigripal? Paraliza los cilios de nuestro aparato respiratorio y hace que no tosamos mucho. Las vacunas contra la gripe que se aplican una vez al año son antivirales y son las únicas que generan anticuerpos para combatir la influenza. Ahora estamos nosotros enfocando a las personas, digamos, que nos está para completar a toda la población de riesgo. Recuerde que la gripe aparece en ciertas épocas del año, sobre todo cuando hay cambios climáticos. Por eso se recomienda lavarse las manos constantemente, sobre todo antes de alimentarse, tomar abundantes líquidos, arroparse antes de salir de lugares cerrados, hacer actividad física y alimentarse adecuadamente con frutas y verduras. Informó Patricia Aldaz. 12 del día, amigos, con 17 minutos. Es momento de nuestra primera pausa aquí en el informativo del mediodía, últimas noticias, pero al regresar información importante, Verónica, porque así es, el Consejo Nacional Electoral todavía no decide si tendrá conteo rápido propio en la segunda vuelta. Además, les contaremos que tras el escrutinio del 100% de las actas ya está definida la conformación de la nueva Asamblea Nacional. Los detalles al volver. Es un placer, amigos, seguir con ustedes aquí en el informativo del mediodía, últimas noticias. Regresamos con más. Continuamos con más noticias. Muchas gracias por estar con nosotros. Buen provecho a todos. Les contamos que el Consejo Nacional Electoral todavía no decide si tendrá conteo rápido propio en la segunda vuelta, donde se elegirán presidente y vicepresidente de la República. Lo que sí se confirmó es la autorización para que personas naturales o jurídicas puedan hacer exit poll y conteo rápido. Juan Pablo Pozo, titular del Consejo Nacional Electoral, salió al frente de lo que calificó como desinformación en relación al desarrollo de la segunda vuelta electoral y la información oportuna que llegue a la ciudadanía. Están permitidos los conteos rápidos para el proceso electoral del 2 de abril. Inclusive nos hemos comunicado con la Corporación Participación Ciudadana para que cualquier facilidad que tengan con respecto a este proceso, entendemos también lo harán el próximo domingo 2 de abril. Pozo ratificó que está por decidirse si el CNE también tendrá conteo rápido propio, ya que se muestran satisfechos con el trabajo del sistema de transmisión y publicación de resultados utilizado en la primera vuelta. Que discutiremos primero internamente sobre el conteo rápido del Consejo Nacional Electoral, porque el éxito que tiene el sistema de escrutinio, que podamos escanear las actas desde cada recinto electoral. Se recuerda que las personas naturales o jurídicas que deseen realizar tanto encuestas de boca de urna como conteo rápido deberán cumplir con los requisitos que establece el Código de la Democracia, como haberse inscrito en el CNE. La Corporación Participación Ciudadana quiere nuevamente ser parte del conteo rápido. Para esto necesitamos nuevamente las mismas garantías de antes, de posibilidad de obtener nuestras credenciales y adicionalmente nuestros voluntarios de que puedan el día de las elecciones tranquilamente circular e insertarse en el proceso después de las 5 de la tarde. De ser calificados, esperan entregar los resultados a partir de las 20 horas. Porque por responsabilidad nosotros tenemos que respetar la lógica de la muestra matemática, y la muestra matemática no se estabiliza sino con el 85%, al menos con el 85% de transmisión de datos. Informó Héctor Romero. Tras el escrutinio del 100% de las actas, se define la conformación de la nueva Asamblea Nacional. Alianza País, el Movimiento Creo y el Partido Social Cristiano son las organizaciones políticas con mayor representación dentro de la legislatura. La asamblea estará conformada por 3 bloques legalmente consolidados: Alianza País con 74 asambleístas, Suma Creo con 33 y los socialcristianos con 15.
De los 15 asambleístas nacionales, Alianza País obtiene 7, el Movimiento Creo suma 3, los socialcristianos 3, Fuerza Ecuador 1 y la Izquierda Democrática 1. Entre los legisladores más votados están José Serrano de País, Guillermo Celi de Creo Suma y Cristina Reyes de los socialcristianos. Los legisladores electos Cristina Reyes y Guillermo Celi se refieren a los retos de esta nueva asamblea. Quienes vayamos a la Asamblea Nacional debemos ir con un único compromiso de legislar en función de los intereses ciudadanos y fiscalizar todos los actos de corrupción. La próxima Asamblea Nacional tiene un papel fundamental en lo que viene hacia el futuro del Ecuador, y eso significa cuidar el bolsillo de los ecuatorianos y detonar en leyes que promuevan el emprendimiento. Que por el momento, y aún a la espera de un ganador a la presidencia en segunda vuelta, nada está dicho dentro de la legislatura, que los escenarios políticos podrían cambiar dependiendo de quién salga triunfador. Nada está dicho hasta el 2 de abril, porque habrá que esperar el pronunciamiento de los ciudadanos en las urnas, que ya en esta primera vuelta dieron un mensaje potente de cambio. Pero los legisladores hablan ya de la necesidad de abrir espacios de diálogo entre todos los sectores. Nosotros iremos a conversar con todos los asambleístas y con todas las bancadas, incluyendo con la bancada de Alianza País. Las puertas están abiertas con la misma franqueza, frontalidad, transparencia que nos ha caracterizado en entablar todos los diálogos que sean por el progreso del país. Este noticiero buscó la versión de José Serrano, el legislador más votado en Alianza País, pero por su agenda apretada no pudo atendernos. En Guayas, por ejemplo, Alianza País obtiene 10 legisladores, los socialcristianos 7 y la Alianza Creo suma 3. En Pichincha, Alianza País 11, Creo suma 5. En Manabí, Alianza País 8, el Movimiento Creo suma 1. En Carchi, Alianza País obtiene un legislador, la Izquierda Democrática 1, el Movimiento Social Conservador 1. En Imbabura, Alianza País 3, la Alianza Creo suma 1. En Cotopaxi, Alianza País 2, la Alianza Creo suma 1, Pachacutic 1. En Tungurahua, Creo suma 2, Alianza País 1, los socialcristianos junto al Movimiento Tiempo Cambio 1. En Bolívar, la Alianza Creo suma 1, Alianza País 1, Pachacutic 1. En Chimborazo, Alianza País 2, Creo 1 y suma 1. Cañar, Creo suma 1, Alianza País 1, Pachacutic 1. En Azuay, Alianza País 3, Creo suma 2. En Loja, Alianza País 2, Creo suma 2. En Esmeraldas, Alianza País 2, Creo suma 1 y los socialcristianos 1. En Santo Domingo, Alianza País 3, Creo suma 1. En Los Ríos, Alianza País 4, Creo suma 1 y los socialcristianos 1. En El Oro, Alianza País obtiene 2 legisladores, los socialcristianos 2 y la Alianza Creo suma 1. En Santa Elena, Alianza País 2 y el Movimiento Peninsular 1. En Sucumbíos, Alianza País 1, la Izquierda Democrática 1, el Partido Sociedad Patriótica 1. En Orellana, Alianza País 1 y Pachacutic 1. En Napo, Alianza País 1 y el Partido Sociedad Patriótica 1. En Pastaza, Creo suma 1 y Unidos por Pastaza 1. En Morona, Santiago, Alianza País 1 y Pachacutic 1. En Zamora Chinchipe, Creo suma 1, Izquierda Democrática con Pachacutic 1. En Galápagos, Alianza País 1 y la Alianza Creo suma 1. Por las circunscripciones del exterior en Europa, Asia y Oceanía, Alianza País obtiene 2 legisladores. En Estados Unidos y Canadá, Alianza País 1 y la Alianza Creo suma 1. En América Latina, Alianza País tiene 1 y en Creo suma 1. De esta manera, queda conformada la Asamblea Nacional para el periodo 2017-2021. Informó Javier Gallo. Y actuales asambleístas realizan un análisis de los posibles escenarios en torno a la gobernabilidad en el país de ganar tanto Lenín Moreno como Guillermo Lasso en la segunda vuelta electoral. A 2 meses de que la nueva asamblea tome posesión, dentro de la actual legislatura, tanto asambleístas del oficialismo como de la oposición realizan un análisis de los posibles escenarios políticos de ser elegido tanto Lenín Moreno o Guillermo Lasso en segunda vuelta electoral. En el oficialismo ven como imposible que Guillermo Lasso llegue a gobernar el país, pero dicen que si eso se da, el Ecuador podría sumirse en un estado de ingobernabilidad, pues Alianza País manejaría una mayoría consolidada en la asamblea.
luchará por los ideales por los cuales nos llevó a tener la mayoría en la Asamblea Nacional. Así es que de esto depende de la corresponsabilidad entre Ejecutivo y Legislativo. Que ellos no van a permitir que lo que se ha logrado en estos 10 años de gobierno se pierdan de un día para el otro. Son dos modelos políticos totalmente opuestos, ¿no? Guillermo Lasso defiende a los bancos, a las financieras, al capital económico. La Revolución Ciudadana defiende al pueblo. No se podría gobernar este país. Tenemos una clara posición del candidato Lasso, en el cual todo es lo que se pretende es borrar todo lo que hemos avanzado en cuanto a la progresividad de derechos. Pero en la oposición la lectura es diferente. Afirman que un eventual gobierno de Guillermo Lasso, él podría tener un margen de acción importante. Será muy difícil, por supuesto, gobernar para alguien que no tiene control en la Asamblea, pero no es imposible, porque en un régimen presidencial tal es el poder institucional de un presidente que bien puede impulsar su proyecto sin necesidad de tener una mayoría absoluta en la Asamblea. Que es cuestión de diálogos internos, que de darse este escenario hay que recordar que en política todo puede suceder. Y no creo que todos los asambleístas de Alianza País no estén de acuerdo con buenas propuestas legislativas y también que no estén de acuerdo con esclarecer los hechos de corrupción que se han presentado. Mientras tanto, en el escenario de que Lenín Moreno gane las elecciones, en el oficialismo dicen que se podrá consolidar un Estado de Derecho para todos los ecuatorianos. Seguimos fortalecidos, seguimos siendo la mayoría, seguimos teniendo aceptación, seguimos siendo una mayoría en la Asamblea que nos permitirá tener gobernabilidad. Y que se podrá profundizar la llamada Revolución Ciudadana. Para continuar con el proyecto de transformación profunda que vive el Ecuador, mejorando la calidad de vida de las personas. Son los escenarios políticos que ya se manejan dentro de la Asamblea con miras a la nueva legislatura que entrará en funciones el próximo 14 de mayo. Informó Javier Gallo. El candidato a la presidencia de la República por Alianza Creo Suma, Guillermo Lasso, realizó varias actividades en la ciudad de Guayaquil. El presidenciable estuvo en una estación de radio donde habló de su postura sobre la minería y la Cenecit, entre otros temas. Guillermo Lasso llegó la tarde de este jueves a los estudios de Radio Élite acompañado de 2 de sus hijos para una entrevista, donde el punto central fueron los jóvenes. Porque los jóvenes ecuatorianos como ustedes, que tienen su propio programa aquí en radio, no solo quieren un empleo, quieren trascender en la vida, quieren dejar huella, quieren dejar una herencia. El presidenciable por la Alianza Creo Suma habló también de los proyectos de la Cenecit y explotación minera, de los que dijo revisará de llegar a Carondelet. Al eliminar la Cenecit nos ahorramos dinero y ese dinero va a alimentar el fondo para financiar más becas para que más jóvenes ecuatorianos puedan estudiar en las mejores universidades del Ecuador y del mundo. En nuestro gobierno implementaremos la consulta previa que será vinculante a todo proyecto minero y petrolero, sobre todo en los parques naturales. Al término señaló que ya comenzó acercamientos con líderes de oposición, como Dalo Bucarán. Mantuvimos una buena conversación, no hay conclusiones específicas, pero hemos coincidido en el diagnóstico de la realidad electoral del Ecuador y en la situación del país. Y Paco Moncayo. Mañana estaré en la ciudad de Quito y espero conversar con Paco Moncayo. En cuanto a los diálogos con PSC Madera de Guerrero, Guillermo Lasso señaló que las cosas van también por buen camino, informó Ítalo Ruiz. Y con entrevistas en medios de comunicación locales, el candidato presidencial Lenín Moreno se despidió de Santo Domingo, lugar en el que estuvo agradeciendo la votación obtenida en la primera vuelta electoral. Con entrevistas en radio y televisión local, concluyó la visita de Lenín Moreno a Santo Domingo. Bueno, de aquí a Machar, que al igual que Santo Domingo nos dio un caudal inmenso de votos y que a nivel de país nos ha permitido tener 1 millón de votos de ventaja, más de 1 millón de votos de ventaja sobre la candidatura de la banca ecuatoriana. En estos espacios mencionó varios proyectos que de llegar al poder realizaría en esta provincia. Ayer tuvimos una caravana inmensa y una concentración también bastante grande, que a pesar de la lluvia, esa gente siempre afectuosa con su candidato y con la posición de la Revolución Ciudadana, acudió a aplaudir nuestras propuestas, no la propuesta del candidato, la propuesta de un país, toda una vida. Expresó que en esta etapa realiza contacto directo con el pueblo para agradecer el apoyo recibido en primera vuelta.
Yo prefiero reunirme con la gente, a pesar de que también hemos tenido reuniones con líderes, por respeto, pues no quiero manifestarme, ellos harán sus asambleas respectivas y tomarán su decisión, pero tenemos sobre todo el respaldo de todo el pueblo ecuatoriano. Tras compartir con sus simpatizantes, Moreno se despidió de la Tierra Colorada para dirigirse hacia la provincia del Oro, donde continuará con su agenda. Lo hemos ganado todo y vamos a seguir ganándolo porque hemos sido consecuentes con el pueblo ecuatoriano. ¡Lenin, presidente! ¡Lenin, presidente! Desde Santo Domingo de los Áchilas, informó Gisela Moreira. Tras la reunión realizada por el movimiento Pachacuti, que duró más de 5 horas, aún no hay un pronunciamiento claro sobre a quién apoyarán en la segunda vuelta electoral del próximo 2 de abril. Sin embargo, anunciaron que no votarán por el continuismo. Luego de más de 5 horas de reunión del Consejo Político Ampliado de Pachacutic, en el que se discutió el escenario de las elecciones presidenciales, Marlon Santi, coordinador nacional del movimiento, indicó que cada provincia tiene su decisión respecto a quién respaldará. Sin embargo, dejó en claro que la organización indígena no apoyará el continuismo. Hemos resuelto no votar por el continuismo. Sin embargo, tampoco fue claro en anunciar si apoyará al candidato de Creo, Guillermo Lasso. Nosotros ratificamos dentro de los dos males que nuestra resistencia a la lucha continúa. Dentro de los líderes del movimiento indígena existen posiciones diversas. Para Salvador Quispe, prefecto de Zamora Chinchipe, afirma que el no apoyar al oficialismo solo les deja un camino. Otro candidato tampoco es el santo del movimiento indígena, pero no hay otra opción. Los ecuatorianos queremos un cambio desde hace rato, así es que vamos a votar para terminar con el correísmo. Por su parte, Jorge Herrera, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, no se puede tomar una decisión apresurada. Para eso estamos haciendo un proceso de consulta, no vamos a tomar las decisiones de manera desesperada. Así es. Nadie les convence. Bueno, este momento es un tema bien delicado porque es un tema de fondo, más allá de un tema de forma, sino hay que buscar una tranquilidad, hay que devolver la paz. Culminaron señalando que presentarán una agenda con 7 temas, que será repartida en todo el país. En Quito informó Adriana Rojas. 12 horas con 37 minutos y les contamos que un asesor del presidente de la República, Rafael Correa, tiene la mejor calificación en méritos como parte del proceso de selección del nuevo fiscal general del Estado. La Comisión Ciudadana de Selección del Fiscal General del Estado ya tiene listo el informe con las calificaciones de los 19 postulantes en lo que a méritos se refiere. Los mejores 5 puntuados son Carlos Vaca con 50 puntos sobre 50, persona cercana al gobierno nacional. Gladys Terán, 41,5. Merck Benavides, con 41 puntos. Julio Aguayo, 40. E Iván León, con 36 puntos. Lo que viene ahora es la elaboración del banco de preguntas. Vamos a trabajar en el banco de preguntas durante este fin de semana. El banco de preguntas estará listo hasta el día martes 7 de marzo. Banco de preguntas que será elaborado por 15 catedráticos de diferentes universidades del país. De ese banco de preguntas salen 1.500 preguntas. Ya. Eso se sube a los servidores y los servidores arrojarán 50 preguntas aleatorias que son distintas para cada uno de los postulantes. Las preguntas se centrarán en temas relacionados a derecho penal y constitucional, proceso penal y gestión pública. Esa prueba estamos programando que sea el día 14 de marzo. En un examen que es lo más objetivo, podríamos tener las respuestas a más tardar el 16 de marzo. Comisión de selección que garantiza tendrá listo el nombre del nuevo fiscal en el plazo establecido. A más tardar debería estar hasta el 16 de junio, que fue la designación del doctor Galo Chiriboga hace 6 años. Esperamos que sea antes. Nosotros cumpliremos esa tarea, creo que hasta la primera semana de abril. Informó Héctor Romero. Y las decisiones adoptadas por el IES en relación al manejo de presupuesto institucional son técnicas y legales y no ponen en riesgo el pago de pensiones jubilares, señalan las autoridades, quienes aseguran que la entidad goza de solvencia y no evidencia ningún déficit financiero. La resolución 545, aprobada por el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, estipuló el presupuesto que la institución manejará el presente año 2017 y se tuvo previsto que los ingresos por aportes ascenderían a 1.689 millones. Sin embargo, los gastos por prestaciones alcanzarían los 3.632 millones, por lo que se decidió desinvertir 1.753 millones provenientes del Fondo de Pensiones. Efectivamente, aquí podemos constatar que
el IES tiene que desinvertir de las reservas del fondo de pensiones aproximadamente 1.753 millones. Esto es gravísimo porque ha sido consecuencia de la falta de decisiones técnicas y por otro lado justamente de la toma de decisiones inconstitucionales y antitécnicas, que es lo que ha hecho el Consejo Directivo. Ante esto, la directora general del IES, Giovanna León, dice aclarar el tema, señalando que los ingresos que recibe cada uno de los fondos que administra la institución no pueden estar destinados para otra cosa. Es decir, que son valores que están proyectados, no se están en ningún momento utilizando valores o fondos de otros recursos que tiene la institución, sino justamente de ese ahorro que el pensionista lo hace cuando es un afiliado activo, y el momento en el que se convierte en pensionista, pues esos ahorros sirven para pagar su pensión. Expresa que las decisiones adoptadas por el Consejo Directivo son técnicas y apegadas a la ley y demostrarían que la institución goza de solvencia. Demuestran que la institución es solvente, demuestran que no existe ningún hueco financiero. Lo dicen los estudios actuariales, lo dicen nuestros informes financieros, nuestros estados financieros. La eliminación del 40% del aporte que otorgaba el Estado, el traspaso de recursos del Fondo de Pensiones al Fondo de Salud, serían para Joaquín Viteri, exdirectivo del IES, los factores que incidirían en la toma de esta decisión. Se viene a originar un problema sumamente grave en la sostenibilidad del sistema. Sobre esto, León señala que la institución no evidencia ningún déficit financiero que pueda poner en riesgo ninguna prestación. En el caso del fondo de pensiones, nosotros teníamos alrededor de 900 millones de dólares en el 2006. Hoy el fondo de pensiones tiene más de 7.000 millones en sus cuentas, en sus estados financieros. Es decir, que no solo se evidencia la solvencia de la institución, sino que no existe ningún hueco financiero. Que la ciudadanía debe tener tranquilidad, señala, pues el pago de pensiones se han venido realizando de manera puntual y que no existe riesgo para que los actuales y futuros pensionistas vean afectados sus liquidaciones. En Quito informó Adriana Rojas. Y una comunicación fluida entre docentes, padres de familia y alumnos ayudaría a que los niños y adolescentes tengan un buen rendimiento escolar. Los expertos mencionan que el ejemplo de los adultos influye en la independencia y responsabilidad de los estudiantes. El rendimiento escolar de los estudiantes es una de las grandes preocupaciones, tanto de los educadores como de las familias. Y este es un caso más bien muy generalizado de situaciones en las cuales los chicos a la tarde, en vez de conducirse hacia aspectos de tipo académico, de refuerzo, sobre todo a través de los deberes, se dedica más a un contacto por muchas horas a la televisión o a los juegos electrónicos. Cada vez es más habitual que los estudiantes reciban malas calificaciones escolares, sin ningún motivo aparente que justifique ese bajo rendimiento. Entre los principales factores que los expertos mencionan estarían los problemas intrafamiliares y el bullying. El momento más difícil es cuando los chicos o los niños tienen problemas intrafamiliares. Tienen una desmotivación desde la familia que influye mucho en el proceso de enseñanza y de aprendizaje. La violencia, el acoso, el bullying, ¿sí? Y que repercute negativamente en el aprendizaje de los muchachos porque están más bien concentrados en resolver altísimos problemas de tensión o de acoso, de lo que fuere, ¿no? Y en este caso, los problemas de desatención, de la baja de calidad de los ritmos de aprendizaje son sustantivos, son sustanciales. El factor emocional, pedagógico y psicológico se ve reflejado en el comportamiento, en el autoestima, en la motivación y en los niveles de ansiedad de los estudiantes, ya que todos producen que el rendimiento sea menor o mayor. Mientras más maduro es el adolescente, más independiente va a ser, es decir, va a poder discernir lo que está bien, lo que está mal, lo que le conviene, lo que no le conviene, ¿sí? Y en esa medida va a poder darse cuenta que lo conveniente en la edad de él es un buen rendimiento escolar, es pasar los años de estudio y es forjarse la vida a través del estudio.
Para el doctor Ricardo Jacome, psicólogo educativo, el orden es el primer factor que se debe inculcar en el estudiante y, según menciona, esto se logra con el ejemplo. En el momento en que como padres de familia ayudamos a generar el orden en el exterior, la cabecita del niño empieza a organizarse. Esta organización hace de que se centre mejor en el desarrollo de tareas y de actividades. Es decir, tenemos que dar el ejemplo de la puntualidad, tenemos que dar el ejemplo de tener ordenado nuestro escritorio ejecutivo, nuestra computadora, nuestros horarios de alimentos, etc. Todo esto va a influir en la estabilidad. Recuerde que cuando un niño o adolescente repite un año escolar, no solo es el fracaso del estudiante, sino de los padres y de todo el sistema educacional. Por lo tanto, estos tres sistemas están fallando y las intervenciones deben abordar a todos. Informó Patricia Aldaz. Llegamos al final de esta emisión noticiosa. Muchas gracias por su compañía. Por supuesto, recuerden que hay una nueva cita informativa a las 19 horas. Así es, en el Comercio TV, Verónica, que tengan un buen fin de semana, buen fin de semana para ti, para todos quienes hacen Últimas Noticias. Nos reencontramos a las 19 horas. Un abrazo. Excelente fin de semana.